El sonido de una trompeta, sin duda, hace que todos podamos despertar, podamos estar alerta o podamos disfrutar de alguna celebración. Las trompetas en la Biblia tienen un significado tan importante. Bienvenidos, estamos entrando al tercer círculo de 7 en la Biblia. Ya hablamos de las 7 iglesias, de los 7 sellos, hoy hablaremos de las 7 trompetas. ¿Estamos listos? Vamos a cerrar los ojos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Querido Dios, estamos listos con tu palabra para poder descubrir una vez más el plan que tienes para nuestra vida y ayúdanos a llegar a la comprensión de las 7 trompetas, que son 7 advertencias que tú diste a la humanidad para que no podamos cerca de 7 trompetas de advertencia. ¿Cuándo se dice que es una advertencia? Esa es una palabra muy usada por los padres, ¿verdad? Te advierto, porque lo que viene es peor. Cuando hablamos de 7 trompetas de advertencia, luego vamos a ver el próximo círculo de 7, que son las 7 plagas. Quiere decir, antes de que los juicios de Dios sean derramados sobre la tierra con 7 plagas, Dios tiene 7 juicios de advertencia. Aquellos que hacen caso a los juicios de advertencia no van a participar de las 7 plagas. Aquellos que no se arrepienten en los juicios de advertencia van a entrar en el próximo círculo, que es la ira de Dios, como dice el libro de Apocalipsis. Vamos a hacer brevemente allí vamos a ver por la historia bíblica qué significa trompetas. Trompetas ya vimos hasta aquí que es la intervención de Dios. Cada vez que aparece como voz de trompeta, significa que era la presencia de Dios. En el Sinaí, cuando dio su ley, lo dio al sonido de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, cuando dice, me habló, su voz era como de trompeta. Trompeta es alguna manifestación de Dios, una presencia de Dios. Ahora es interesante que entramos a la tercera cadena histórica, de 7, ¿verdad? Primero fueron 7 iglesias. Las 7 iglesias habla lo que ocurre dentro de la iglesia, de manera interna. Los 7 sellos, aquello que ocurre en relación con la sociedad, de manera externa. Y las 7 trompetas, vamos a ver aquí guerra, conflictos o juicios de Dios a lo largo de la historia. Entonces, vamos a ver cómo esto se relaciona con nuestro tiempo, con nuestros días, y vamos a tomar la base al pueblo de Israel. Si Apocalipsis fue escrito en base al Antiguo Testamento, entonces tenemos que ver qué significa trompetas. De paso, el pueblo de Israel estaba estrechamente conectado al toque de trompetas. Por ejemplo, en Jueces 3:27 encontramos que las trompetas servirían para llamar a la batalla, para coronar un rey o para advertir algún peligro cercano. Cada vez que había estas situaciones, se tocaba trompeta. Cuando ellos hacían liturgia allí en el templo, cuando ellos tenían una celebración o cuando querían reunir al pueblo para adorar, lo hacían al sonido de las trompetas. Las trompetas entonces tenían el sinónimo o tenían la potestad de poder reunir o de llamar a las personas. Ahora, miren lo que dice el libro de Números capítulo 10. Allí nos muestra con claridad en un solo texto cómo las trompetas formaban parte de la vida del pueblo de Israel. Números capítulo 10, versículo 2. Fíjense lo que dice, versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata forjadas a martillo la harás, te servirán para convocar a la recongregación, para hacer mover los campamentos. Versículo 4. Cuando toquen una sola, se congregarán, ¿quiénes dice? Los príncipes y los jefes de millares de Israel. Versículo 5. Cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos y los que están acampando al oriente. Versículo 9. Cuando salgan a la guerra contra el enemigo o cuando el enemigo os atacare, tocaréis alarma ¿con qué? Con trompetas. Versículo 10. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios, como de mes, tocaréis trompetas. Entonces, aquí dice que las trompetas sirven para juntar príncipes, juntar al pueblo, juntar al ejército para la guerra o para las fiestas religiosas.
Entonces, trompetas significa reunión, ¿verdad? Para cualquiera de estas situaciones que nosotros ya vimos. La trompeta también proporcionaba a Israel la seguridad de que Dios los libraría de sus adversarios. Allí dice, cuando ustedes se enfrenten al enemigo, toquen trompeta. Y es interesante lo que dice, así seréis recordados por Jehová nuestro Dios. ¿Quiere decir que Dios estaba olvidando de su pueblo? No. Sino que cuando ellos tocaban la trompeta frente al enemigo, ellos recordaban que Dios estaba peleando por ellos. Eso les daba, ¿qué cosa? Seguridad frente al adversario. Ahora, una trompeta, ya mencioné que indica la aparición de Dios. Sonido por ejemplo, cuando destruyó a Jericó, ¿recuerdan? El pueblo dio 7 vueltas y tocaron trompetas y los muros cayeron. También en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, con trompetas se anunciaría el día de Jehová. 1 Tesalonicenses 15 y 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, 16, dice que en el día final, a la voz de trompeta, Cristo aparecerá. Capítulo 4, versículo 16. La trompeta, entonces, la manifestación de Dios, es la manera como Dios libra a su pueblo de sus enemigos, como Él reúne también a su pueblo. Ese significado. Las intervenciones de Dios cuando se tocan las 7 trompetas es en respuesta a una súplica. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Quizá esto no tuvimos tiempo para analizarlo en su momento, más ahora vamos a tomar como base ese texto para ver por qué se tocan las trompetas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. ¿Recuerdan ustedes que la sangre de los santos clamaba debajo del altar, ahí en el 5º sello? ¿Y qué decían? Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a hacer justicia? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Ese clamor de súplica, o esta súplica de liberación y de justicia, hace que haya 7 trompetas o 7 juicios. ¿Qué significa eso? Es la respuesta de Dios al sufrimiento de su pueblo. Las 7 trompetas es la reacción de Dios ante la injusticia de la humanidad para sus hijos. Es la manera como envía sus juicios. Ahora, en las 7 trompetas vamos a encontrar que las 5 o las 4 primeras tienen que ver con juicios para los pueblos paganos en un momento específico. Sin embargo, las 3 últimas trompetas van acompañadas de una expresión. Dice, ay, ay, ay. Se conoce como los 3 ayes del Apocalipsis. ¿Qué representan los 3 ayes del Apocalipsis? ¿Por qué los ayes no acompañan a las 7 trompetas, sino solamente a las últimas? Vamos a ver eso hoy. Entonces, las 7 trompetas son juicios divinos, es un anticipo de los juicios donde la ira de Dios sería derramada en las 7 plagas. Estos son juicios solamente de advertencia. Es decir, mientras se toquen las 7 trompetas, todavía hay arrepentimiento. Cuando se caigan las 7 plagas, ya no habrá más arrepentimiento porque la gracia habrá terminado allí en el cielo. La falta de arrepentimiento en estos juicios divinos hace que puedan derramarse las 7 plagas. Por eso se dice, son 7 trompetas de advertencia. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, allí el capítulo 8, versículo 2, vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y les dieron 7 trompetas. Ustedes sabían que esto se realizaba en una ceremonia especial en el sacrificio de la tarde, cuando el sacerdote sacrificaba allí el cordero, tomaba la sangre, colocaba allí, mojaba los cuernos del altar del incienso, asperjaba allí a las cortinas. El pueblo allá afuera estaba en oración. Cuando salía el sacerdote para bendecir al pueblo, 7 sacerdotes tocaban trompeta, diciendo, el sacrificio terminó. Eso era la costumbre del pueblo de Israel cuando hacían los sacrificios, el sacrificio diario. Eso vamos a ver con más detalles en los próximos capítulos. Es interesante que ahora también las 7 trompetas ocurren después del verdadero sacrificio, es decir, después de la muerte de Jesús. ¿Correcto? Entonces, los 7 toques están después de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. El toque de trompeta significa que el sacrificio ya se hizo una sola vez y para siempre.
Acabaron el sistema de sacrificios ahí en la cruz. Existe un paralelismo entre los 7 sellos y las 7 trompetas. Esto es interesante. ¿Por qué un paralelismo? Si ustedes se dieron cuenta cuando nosotros hablamos de los 7 sellos, del capítulo 6, para encontrar el séptimo sello, nos pasamos al capítulo 8 y dejamos el capítulo 7. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 dejaba una pregunta. Mírenme, vamos a la pregunta. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Dice así: porque el gran día de la ira de su juicio ha llegado, ¿y quién puede sostenerse en pie? ¿En qué sello está? En el 6º. Ahora, para responder ¿quién puede sostenerse en pie? Se escribe el capítulo 7. ¿Y quiénes son los que sostienen en pie? Los 144,000. Ahora, cuando habla acerca de las 7 trompetas, también allí tiene un interludio. ¿Por qué? Porque de la 6ª trompeta a la 7ª va a haber otra interrupción, que es el capítulo 10, que tiene que ver con el pueblo de Dios, la tarea de la iglesia, justo en el toque de la 6ª y la 7ª trompeta. Ustedes saben que todas las trompetas, los sellos y las iglesias, ¿dónde terminan? En el regreso de Jesús. Entonces, de las 7 trompetas hasta las 6 se toca, ahí una vez hace más una pausa para ver qué hace el pueblo de Dios en ese periodo hasta que llegue la 7ª trompeta. Muy bien, entonces vamos ahí a Apocalipsis capítulo 8, dice que el versículo 3 dice: un ángel vino, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿A qué representaba ese incensario? A las oraciones de los justos, al clamor de los justos. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 5. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Una vez más, truenos, voces, relámpagos y terremoto es el símbolo de que hay un juicio divino acercándose. Ahora, cuando dice que arrojó a la tierra, eso significa que hay un juicio en acción. Tomó el fuego y lo arrojó a la tierra. Y es en ese contexto que empiezan a derramarse, o a tocarse, las 7 trompetas. Vamos a ver de qué trata la primera trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Nancy, ¿puede leer? Apocalipsis 8, 7. ¿Qué dice allí? El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Wow. Gracias Nancy. Acá hay muchos símbolos, ¿verdad? Granizo y fuego. Vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes que esto ya sucedió en una de las plagas para el pueblo de Egipto? Egipto recibió 10 plagas. Una de esas plagas, ¿qué cosa fue? Granizo. ¿Correcto? Ahora se emplea granizo con fuego. Símbolo ¿de qué cosa? De un juicio divino. El juicio de Dios aquí vendría sobre las naciones que están en oposición a Dios y su pueblo. Hay una parte interesante, Nancy, que leíste, dice, se quemó la tercera parte. Cada vez que encontramos tercera parte, está hablando de casi la totalidad, casi. Pero escuchen, esto es lo interesante. Tercera parte está relacionado con los impíos. ¿Por qué? Cuando en Apocalipsis capítulo 12 dice que el diablo arrastró del cielo, ¿cuánto dice? La tercera parte. Cada vez que encuentren la tercera parte, hay una relación con ¿quiénes? Con aquellos que fueron seducidos por Satanás o con aquellos que se rebelan contra Dios. Entonces, esta plaga, ¿a quién afecta? A la tercera parte de los árboles. ¡Wow! Acá hay un símbolo más. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza árboles? Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 31. Miren, es interesante. Lucas capítulo 23, versículo 31. Lucas 23, 31.
Dice así, presten atención. Allí dice, el versículo 31, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué harán con este árbol, con el árbol seco? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Recuerda mientras estaba yendo allí a ser crucificado. ¿Quién se consideraba árbol? Cristo. ¿Pero a quién consideraba árboles? Al pueblo. Al pueblo judío, ¿verdad? Dice, si con el árbol verde, que soy yo, hacen esto, ¿qué se espera de los árboles secos? Los árboles en la Biblia están siempre simbolizando al pueblo de Dios. Entonces dice que quemó, este juicio vino ¿contra quién? Contra su propio pueblo, que desobedeció y se rebeló contra él. Es decir, el juicio de granizo y fuego vino contra aquellos que rechazaron, crucificaron a Jesús y aquellos que se opusieron al evangelio. Recuerdan que los judíos echaron a los cristianos de las sinagogas. Todos ellos recibieron el primer juicio. Es decir, el juicio tenía que comenzar con su pueblo, con aquellos que le rechazaron, aquellos que no aceptaron a Cristo y se opusieron al evangelio. Y esa primera trompeta está relacionada con la destrucción de Jerusalén. Jesús ya profetizó eso en el libro de Mateo capítulo 24, cuando dijeron, ¿ves todo este templo? Y dice, tranquilo, esto no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser allí destruido. Entonces, la primera trompeta tiene que ver aquí con la destrucción o con el juicio de Dios para la nación judía, aquellos que le crucificaron, que le rechazaron y se opusieron al evangelio. ¿Correcto? Cuando habla acerca de árboles, está hablando del pueblo, de su propio pueblo. Viene entonces la segunda trompeta. Aquí hay mucha figura. Entonces, no nos va a dar tiempo quizá para analizar cada imagen que presenta. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y versículo 9. 8 y 9. Karina, ¿estás lista? Vamos a leer el versículo 8 y 9. ¿Qué cosa dice allí? El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Wow. Otra vez se repite, ¿qué cosa? Tercera. Solo que aquí cambia de figura. Ya no es granizo y fuego, sino, ¿qué cosa dice? Un gran monte ardiendo. Entonces tenemos que ver qué significa monte ardiendo que fue precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Si nosotros vemos que monte en la Biblia significa reino o imperio. Vamos a la Biblia, que la Biblia nos conteste, ¿está bien? Vamos a Apocalipsis 18.1, miren, Apocalipsis capítulo 18. Hay otros textos ahí, solamente vamos a tocar, versículo 21, Apocalipsis 18.21. Dice así, un ángel poderoso tomó una piedra como gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será encontrada. ¿De qué está hablando? ¿De la Babilonia literal o espiritual? La Babilonia geográfica ya desapareció, fue destruida, ¿verdad? Por los medos y los persas. Aquí está hablando de una Babilonia espiritual. Dice que ella será arrojada ¿dónde? Al mar. Ahora, según Salmos capítulo 48, versículo 1 y 78, 68, una montaña representa a un reino, ¿correcto? O a un imperio. Para Juan y para los cristianos de esa época, entonces, la caída, ellos relacionaban Babilonia ¿con quién? Con Roma. Relacionaban allí. Babilonia llegó para ellos ser el imperio romano por su hostilidad hacia Cristo y a su pueblo y por la persecución a su iglesia. Entonces el juicio sería para esta gran montaña, es decir, para este imperio. Ya no es para el pueblo judío, ahora es para ¿quién? Para los romanos. Entonces, fuego significa la capacidad de poder y de destruir, según Isaías 10, 16 y 17. Mar, según Apocalipsis 17, 15, significa pueblos, naciones y lenguas. Dice que el mar se convirtió en sangre. Está hablando entonces de una guerra, ¿verdad? De derramamiento de sangre de un imperio que se va en contra de Dios. ¿De qué imperio está hablando? ¿Cuál fue el primer imperio
no el primero. Hubieron otros imperios que oprimieron al pueblo de Dios desde Egipto, comenzando por Egipto. Pero en los días de Juan había un imperio perseguidor, y era el imperio romano, al cual ellos lo decían Babilonia, la Babilonia de su tiempo. Miren lo que dice aquí Edwin Thiel. Él escribe la manera como vinieron a destruir este imperio romano. Dice, como llamas de fuego, tocando prácticamente algunas expresiones que están allí en esta segunda trompeta. Vino Genserico el vándalo, Alarico el godo, Atila el huno, dejando a su estela escenas de ruina, desolación, carnicería y sangre, irresistibles y destructores como una montaña en llamas. Los bárbaros cayeron sobre los pueblos de Roma hasta que todo el imperio quedó envuelto en una catástrofe grandiosa e irrecuperable. Roma imperial había desaparecido. Desde el año 352 que llegaron hasta el año 476, donde Rómulo Augusto entrega su corona a Odoacro, el rey bárbaro, y dijo, hasta aquí se acabó el imperio. Se acabó Roma imperial. Entonces, estas tribus bárbaras llegaron como llamas de fuego y prendieron aquella montaña en llamas. ¿De qué está hablando? De la destrucción de Roma, Roma imperial en el año 476. Allí viene entonces otro juicio. Cuando dice arrojado el mar o la montaña ardiente se hundió al mar, mar es símbolo de pueblos y naves es símbolo de orgullo y de autosuficiencia. Entonces la caída del imperio romano y la devastación de su orden social y económico representa esta segunda trompeta. La primera, ¿sobre quién cayó? Sobre los judíos. La segunda, ¿sobre qué? Sobre el imperio romano. ¿Por qué? Porque recuerden que estos dos poderes se aliaron y se opusieron contra Dios. Y recuerden que judíos y romanos crucificaron a Cristo. Entonces, aquí las dos primeras trompetas, por las referencias que menciona, está diciendo los juicios de Dios sobre los judíos y sobre los romanos. Ahora viene la tercera trompeta y cada vez tiene mayores símbolos. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 hasta el versículo 11. Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. ¿Estás listo, Felipe? 8, 10 y 11. Dice así. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y en el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Interesante, ¿eh? Acá hay más símbolos, ¿verdad? Y acá tenemos mucho. Primero, lo que llama la atención es cuando el ángel tocó la trompeta, dice, cayó del cielo una gran estrella. ¿Recuerdan ustedes que representaba estrellas desde el capítulo 1? Estrella representaba ángeles o mensajeros, ¿verdad? Ángeles. Cuando dice de una gran estrella, ¿a quién está haciendo referencia? Vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 12, porque este dice, no es una estrella, esta es una gran estrella. Isaías, capítulo 14, versículo 12. ¿Tienes allí, Pablo, el texto? ¿Puedes leer, por favor? Isaías 14. Sí, 12. 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuistes por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Gracias, Pablo. Tú sabes a quién está refiriendo allí, ¿verdad? A Lucifer. Entonces, cuando habla de una estrella, gran estrella, aquí está haciendo relación con ese lucero que había en el cielo y fue lanzado. Dice, cayó una gran estrella ardiendo. Está haciendo referencia a ese ángel que cayó del cielo. Es el símbolo de Satanás en su rebelión. Ahí en el capítulo 9, versículo 11, ya no lo llama estrella del cielo, sino lo llama el ángel del abismo. Es el mismo, la estrella que cayó del cielo con el ángel del abismo. Ahora fíjense, ¿qué cosa hizo esta estrella? Esto es lo curioso. Dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. El nombre de esta estrella es ajenjo. Y las aguas se convirtieron amargas y muchos murieron. A ver, ¿qué significa aguas en la Biblia?
Ríos, cuando hablamos de ríos y fuentes de agua, es símbolo de nutrición espiritual. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo, ¿verdad? Dejaron las fuentes de agua viva por correr tras cisternas rotas. Fuente de agua viva, ¿quién era? Cristo. Salmos 1:3 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿verdad? ¿Y qué cosa dice Juan 7:38? Yo soy el agua de vida. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Entonces, ¿cómo es que estas aguas, que son el símbolo de nutrición espiritual, se volvieron amargas? Aguas es el ofrecimiento de Cristo para dar a la gente sedienta una oportunidad de beber. ¿Recuerdan Apocalipsis 22, capítulo 17, cuando dice, el que quiere venga y beba del agua de vida? Ahora, el ajenjo es una hierba amarga, símbolo de sufrimiento y de tristeza. ¿De qué está hablando aquí? Cayó una estrella del cielo y afectó las aguas. Aguas dijimos que era símbolo de nutrición espiritual. Y esta estrella dice que se llama ajenjo. Ajenjo es símbolo de amargura. Ustedes conocen esa hierba, el ajenjo. Amargura es símbolo de sufrimiento. El pueblo de Israel tenía que comer eso para recordar la amargura de la esclavitud, recuerdan en la Pascua. Ajenjo, símbolo de sufrimiento, de tristeza, de dolor. Ahora, la estrella grande entonces es Satanás, ¿correcto? Él es la cabeza de los ángeles caídos. Satanás contamina las fuentes y las corrientes de verdad y salvación mediante maestros y líderes religiosos, provocando un veneno mortal. Ajenjo es símbolo de amargura por medio del pecado y la apostasía, es decir, esta tercera trompeta, cuando se toca, ¿qué cosa está ocurriendo? Una enseñanza pervertida del evangelio. Aquello que debiera ser un evangelio dulce de salvación para la gente, se contaminó. Y en lugar de ser o de significar salvación, ¿qué cosa significó? Muerte. ¿Recuerdan ustedes de los sellos en el caballo negro? Muerte, oscuridad completa. Entonces, como consecuencias, muchos murieron por las aguas amargas. No está hablando de una muerte física, de una muerte espiritual. Entonces aquí está hablando de la Edad Media, donde el evangelio fue contaminado, donde las fuentes puras fueron amargas, ¿correcto? Por las tradiciones, porque allí se reemplazó la Biblia por dogmas. La consecuencia, la muerte espiritual. Viene la cuarta y de aquí en adelante vienen muchos más símbolos. Miren, capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. 8, 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Ahora no son las aguas, ahora el sol. ¿Qué más? La tercera parte de la luna y la tercera parte de ¿quién? De las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Solo hasta ahí, porque de ahí viene el anuncio de la siguiente trompeta. Miren los símbolos. Tercera parte de luz. ¿A qué les hace recordar cuando dice sol, luna y estrellas? ¿No es a Génesis 1? A la creación de Dios en el cuarto día. ¿Qué cosa creó? Las lumbreras. Sol, luna y estrellas. Es decir, cuando afecta esta plaga significa que está deshaciendo prácticamente la creación. Dios creó el sol, la luna y las estrellas, y aquí en el Nuevo Testamento la luz y oscuridad son el símbolo del bien y el mal. La oscuridad está vinculada con poderes sobrenaturales, según Efesios capítulo 6, versículo 12, pero lo importante aquí es esto. Jesús es la luz verdadera que ilumina al mundo. Eso dijo Jesús en Juan 8:2. Yo soy la luz. Que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de vida. Ahora, por medio del evangelio, es decir, por medio de esa luz, son rescatados del dominio de las tinieblas y traídas a la luz admirable. Y aquí esta trompeta, ¿qué cosa afectó? Empezó a oscurecer, ¿qué cosa? El sol, la luz. Miren ahora, la novena plaga de Egipto fue de oscuridad. ¿Recuerdan ustedes? Símbolo de aparición de Dios con un juicio. El juicio de Dios contra la humanidad apóstata, oscuridad, ¿qué significaba? Falta de comprensión espiritual por la ausencia del evangelio. La tercera plaga hace que la cuarta se intensifique, porque ahora no solamente se colocan tradiciones en la iglesia, sino que ahora aquellos
que no obedecen esos dogmas son perseguidos a muerte. Y la oscuridad aumenta. Hay una ausencia espiritual o la ausencia de comprensión espiritual. Jesús es la fuente de luz espiritual. Solo por él los seres humanos son rescatados de la oscuridad. Oscuridad significa entonces la ausencia del evangelio. En la Biblia es el símbolo de pecado. Cuando uno rechaza la luz, trae sobre sí un juicio divino. Entonces, el juicio de la oscuridad viene ¿por qué? Por haber rechazado la luz. Juan 3:19 dice, la luz estuvo entre ellos, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y es por eso que trajo un juicio. Y esto es lo importante. Miren, quiero que presten atención a esta plaga. La apostasía en la tercera trompeta se desarrolla en la cuarta. En la tercera contaminó las fuentes. En la cuarta, la luz. En la tercera se describe en lenguaje simbólico las consecuencias de la apostasía y en la cuarta muestra la profundización de la oscuridad. Esto van aquí de la mano. ¿Cómo nosotros vemos que esto se cumple en la historia? Fíjense, la revolución intelectual, la era del iluminismo, recuerdan ustedes de la Revolución Francesa, luego surgió la edad de la razón, caracterizó a Europa desde el siglo XVI al XVIII, casi terminó con la fe cristiana en la mente occidental. Casi la tercera parte, recuerden. Rechazó la religión tradicional y, ojo, llevó el fruto del racionalismo, del escepticismo, del humanismo y del liberalismo. ¿Y su producto cuál fue? El nacimiento y el crecimiento del secularismo. Sus efectos ensombrecieron la luz con la orientación materialista y el escepticismo hacia la fe. Es decir, el secularismo reemplazó la autoridad de la Biblia y de la fe cristiana con la razón humana. Hasta ese punto se llegó. Gradualmente degeneró la fe y la vida cristiana y robó a millones la esperanza de salvación. Entonces, el oscurecimiento de las fuentes espirituales, aquí se puede ver bajo la influencia del secularismo, que vino como producto de un racionalismo, escepticismo en la edad de la razón o del iluminismo. Casi termina con la fe. No necesitamos de Dios. ¿Recuerdan que Francia se declaró atea por Asamblea Nacional? Vamos a ver en el próximo capítulo eso. Y de allí viene otra plaga en el versículo 13, solo que antes que venga la plaga hay un ángel que vuela. Mire el versículo 13. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ay, ay, ay a los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están a punto de tocar los ángeles. Las versiones más anteriores dicen que era un buitre o un águila, que era símbolo de juicio o desastre según Oseas capítulo 8. Aquí dice un ángel, que dice, si hasta aquí hubieron juicios porque rechazaron el evangelio, ay, ay, ay por aquellos que están faltando. Entonces allí viene la quinta trompeta, que es el primer ay. Vamos al capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y dice, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Es una estrella que cayó de dónde? Recuerdan que ya vimos que una estrella cayó del cielo en la tercera trompeta, solo que era, dice, una gran estrella. Esta es una estrella caída. Ahora, caída significa que cayó ya en la trompeta anterior. Ahora, el pozo del abismo. Abismo en Génesis capítulo 1, versículo 2, habla acerca de la condición caótica de este mundo antes de la creación, ¿verdad? Y cuando dice que oscurecieron, ya vimos que oscuridad significa ausencia del evangelio. ¿Cómo podemos comprender esta trompeta en el transcurso de la historia? Mire, vamos allí a leer el versículo 12 en adelante porque hay muchos símbolos. Fíjense allí. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió como humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo. Del humo salieron, ¿qué cosa dice? Langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como el poder de las que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. ¿Qué significaba árbol? Los hijos de Dios. Sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, ¿dónde?
en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino solo que los atormentaran. Es decir, ¿estos juicios son para el pueblo de Dios? No, son para aquellos que no tienen el sello de Dios, para aquellos que rechazaron la luz que recibieron. Por eso dice, a los árboles no les toques. Pero ahora solamente te doy permiso que sean atormentados. En la próxima trompeta vamos a ver que tienen permiso no solamente para atormentar, sino también para matar. Pero aquí solo para atormentar. Miren, langosta, símbolo del juicio de Dios, fue una de las plagas que cayeron para Egipto, solo que estas langostas son simbólicas. ¿Por qué? Porque dice que tienen poder de escorpiones. Tienen colas de escorpiones y picaduras venenosas. Ahí en el versículo 10, allí dice eso, ¿verdad? Dice, tenían colas como de escorpiones y aguijones en sus colas y tenían poder para dañar. ¿Dónde lo tenían? Allí en su cola. Es decir, tenían picaduras venenosas. Dice, no dañen las plantas. Y ellos dice que avanzan como ejércitos, como nubes que oscurecen el cielo. ¿De dónde surgen estas langostas? Del abismo. Abismo es símbolo ¿de qué? De la morada de las fuerzas demoníacas. De allí surgen las langostas. No hieran a la hierba ni a los árboles, son el símbolo del pueblo de Dios. Solo los que no tienen el sello de Dios hay en sus frentes. ¿Qué significa cola y aguijón? Cola y aguijón significa cómo Satanás, cola significa cómo Satanás persuade y convence. Cola siempre es mentira. Dice, con su cola arrastró, significa con su mentira arrastró, ¿correcto? Ahora, tienen autoridad en sus colas para atormentar a la gente. Esta palabra atormentar significa las falsas enseñanzas hace que la gente no pueda tener paz ni salvación, sino vive en un tormento. Ahora fíjense aquí, versículo, allí continuamos, versículo 11 dice, sobre ellos tienen como rey a un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ustedes ya escucharon acerca del Abadón. Abadón en el libro de Salmos capítulo 88 está asociado con la muerte, con la sepultura. Entonces, Abadón significa destrucción y Apolión significa destructor. Es una sola palabra en dos idiomas diferentes. Satanás es el rey de las langostas. Por lo tanto, es el príncipe de los demonios. Recuerden que Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar y hurtar, haciendo referencia a ¿quién? Al diablo. Al diablo lo llamó ya destructor. Entonces, destructor es Apolión o Abadón, que los dos significa destrucción. ¿Y esto representa a quién? Representa a Satanás. Ahora fíjense lo interesante. La misma estrella que envenenó los ríos tiene las llaves del pozo del abismo. ¿Quién es él? Satanás. Ahí es la prisión donde están las fuerzas de las tinieblas. Esos poderes ahora hacen su obra dañina. La estrella caída abre el abismo y sale como nube de humo, destrucción. Luego trae la invasión de las langostas que cubre la luz del sol y los oscurece totalmente. Tinieblas son el oscurecimiento del evangelio y como resultado la gente está atormentada por el mal. ¿Por qué es atormentada por el mal? Porque no tiene la claridad del evangelio. Está oscurecido. Entonces el ángel del abismo es Satanás. Recuerdan que Jesús usó el símbolo de serpientes y escorpiones para referirse a espíritus de demonios. Ahora fíjense aquí. Las langostas entonces son fuerzas demoníacas que aparecen como caballos preparados para batalla. Ahí dice que tienen rostros de humanos y de animales. Su apariencia es temible por lo que van a hacer. Hieren la tierra, pero no pueden dañar ¿a quién? A los que están sellados, porque ellos están protegidos. Es decir, no pueden matar, solo atormentar. Esta plaga no es física, sino es espiritual y es mental. ¿Por qué? Porque causan tortura psicológica insoportable y angustia suicida. Yo les pregunto, ¿esta no es la situación de hoy? Tortura psicológica insoportable y angustia suicida. Ahora, ¿por qué? Por rechazar, porque está bajo el dominio de serpientes y escorpiones que son espíritus de demonios. Gente que vive atormentada. Esta trompeta se refiere a la condición espiritual en el mundo secular y las consecuencias de las condiciones desde el siglo XVIII hasta nuestro tiempo. Miren, la teología que antes estaba centrada en Dios, ahora fue reemplazada por la filosofía centrada ¿en quién? En el hombre.
Esta filosofía ha creado en la gente la agonía del vacío y de la falta de significado en la vida. El hombre secular está desesperado, vive sin Dios, sin futuro, sin significado, en contraste con la hierba verde y los árboles que son alimentados con agua. Esta gente vive seca. ¿Por qué? Porque no cree en Dios, sino cree en sí mismo. Cómo el humanismo desplazó ahora nuestro foco en Dios. Ese humo demoníaco que sube son los diferentes movimientos dentro del cristianismo, promoviendo una religión sin Cristo. Hay religiones que están basadas en emociones en lugar de un cambio de mente y de conducta. Ese humo también se observa en la amplia difusión del movimiento de la nueva era y de las actividades crecientes del islamismo. Religiones que se levantan para promover cualquier otra cosa menos para poder promover a Cristo o para poder presentar a Cristo. Conozco personas que dicen, yo estoy ahí porque me siento bien. Tienen una religión basada en emoción, no una religión basada en relación con Cristo a través de su palabra. A eso representa el humo del abismo. No es oscuridad, el humo solamente hace cubrir parte de la luz del sol. Uno cree que está bien en una religión, sin embargo, cuando es solamente emoción sin Cristo, está siendo partícipe de ese humo demoníaco. Y ahora viene, esto también representado con el origen del Islam, incluso los 5 meses proféticos fueron relacionados allí con su nacimiento. Viene la sexta trompeta y el segundo ay. Miren, capítulo 9, versículo 3. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios. Decía, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar. En la anterior, ¿qué cosa era? Atormentar. Ahora, ¿qué cosa es? Matar. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y hay otros símbolos. Este ángel está junto al altar de incienso. Dice que está allí junto al río Éufrates. El río Éufrates era el límite que separaba al pueblo de Dios de sus enemigos. 4 ángeles. En Apocalipsis capítulo 7, ¿qué cosa dice? Que habían 4 ángeles que no soltaban los 4 vientos. Ahora, aquí dice, suelta los 4 vientos. ¿Por qué? Porque ahora van a morir, van a matar 1/3 de la humanidad. ¿Correcto? Ahora, fíjense, jinetes, porque ahí habla acerca de jinetes, son lo mismo que las langostas demoníacas de la trompeta anterior, solo que en diferentes circunstancias. La apariencia de las langostas era como de caballos preparados para la guerra, por eso es que aquí aparece como jinetes en la siguiente trompeta. Las langostas, ¿de dónde salieron? Salieron del abismo. Y ahora los jinetes vinieron ¿de dónde? Del río Éufrates, es decir, la frontera simbólica entre Dios y sus enemigos. Ambos tienen corazas, el poder de ambos están en sus colas, quiere decir que son los mismos poderes demoníacos. Las langostas tenían dientes de león y la cabeza de los caballos se parecen al león, son el mismo poder. La actividad de los jinetes de la sexta trompeta es una intensificación de la actividad destructora demoníaca como juicios divinos que comenzaron con las langostas. Es decir, ahora no tienen poder solo para atormentar, sino también para matar, para poder destruir. De sus bocas, dice, sale humo y azufre que mata a la gente. Recuerden ustedes que de la boca de Cristo sale una espada aguda de 2 filos y también mata a sus enemigos. La boca es el símbolo o es el arma simbólica de Satanás en sus actividades contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, encontramos que de la boca del dragón salió agua. ¿Qué más encontramos? Que a la bestia del capítulo 13 se le dio boca para hablar grandes cosas. Juan vio salir de la boca del dragón 3 espíritus inmundos. ¿De qué está hablando? De que la guerra en este momento no es militar, sino es espiritual. No es físico, sino es de palabra, es verbal. Las fuerzas demoníacas reciben ahora libertad para ejercer sus actividades. Cuando dice suelta los 4 ángeles, todas estas fuerzas, o los cuatro ángeles, todas estas fuerzas están bajo el control de Dios. Ellos no tienen libertad para actuar hasta que Dios les permita. Primero se les permite atormentar, ahora también matar. Y fíjense aquí, viene el tiempo cuando Dios quitará toda limitación. Cuando las fuerzas demoníacas ejerzan su actividad como nunca antes. Eso significa que estamos viviendo en la etapa final de la historia. Porque a ese punto llegamos. Cuando dice 200 millones significa que es una multitud
incontable. Ambos grupos están preparados para la batalla final. Eso se conoce como la batalla del Armagedón, que veremos en los próximos capítulos. Estos usan colas para poder engañar a la gente. Este conflicto entre ambas fuerzas no será militar, sino será espiritual. Sin embargo, lo triste dice que la gente no se arrepintió. Los malvados son atormentados por el demonio, pero aún así siguen sirviendo. Entonces, como hay juicios en la historia y la gente no se arrepintió, entonces ellos están preparados para poder recibir la ira de Dios, que vamos a ver que viene en las 7 plagas. La gente sin el sello de Dios está desprotegida contra los poderes demoníacos y todas sus ideologías engañosas. Por eso es que nuestra única garantía, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Es buscar todos los días para ser libres de todo esto. Porque ahora se están preparando los dos grupos para esta última batalla. El pueblo de Dios y el pueblo del enemigo de Dios. Y de pronto viene la 7ª trompeta. Y allí dice, el mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Dios. Esa 7ª trompeta está hablando de ese momento solemne, cuando Cristo regrese y cuando la autoridad de Dios sobre este mundo vuelva por completo a Él, porque ahora, de alguna manera, el diablo está gobernando. Ahora dice que hay una celebración, dice, el mundo ha llegado a ser de nuestro Señor. Es el cumplimiento de nuestra oración cada vez que decimos, venga tu reino. Esta 7ª trompeta habla de ese momento especial. ¿Y saben lo que dice allí? Los 24 ancianos, ellos allí cantan un himno de gratitud y dice, Señor, Dios, tú eres digno, tú que es y que eras. Ya no dice que has de venir, ¿sabe por qué? Porque Jesús ya estaba regresando. ¿Recuerdan que esa expresión era el que es, el que era, el que ha de venir? Ahora los 24 ancianos ya no dice que ha de venir, porque en esta 7ª trompeta Jesús regresará. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, allí menciona, todos allí adoran a Dios, el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se dejó ver en el templo, hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y granizo grande. ¿De qué momento está hablando? De ese momento, cuando 1 Tesalonicenses 4:16 dice que a la voz de trompeta vendrá Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vimos el cumplimiento de todas estas trompetas, más falta que se toque la 7ª y última trompeta. ¿Tú estás preparado para ese toque? Hoy la gente vive atormentada, hoy la gente vive estresada, vive deprimida. El enemigo está levantando todo su poder para atormentar a la gente, pero aquellos que se refugian en Dios siempre tienen paz en medio de la tormenta. Refúgiate en Cristo, busca la verdad, vive de acuerdo a la Biblia y prepárate para que cuando se toque esa 7ª trompeta, tú puedas recibir a Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, cuando se toque la trompeta final, Cristo vendrá a llevar a los suyos. Jesús un día vino a dar su vida por nosotros, es porque Él soñó con nosotros en el cielo. Tú eres tan valioso para Él que el mayor sueño es que tú puedas estar allí. Muy pronto se tocará esta 7ª trompeta y en esa 7ª trompeta Cristo aparecerá en las nubes de los cielos para llevar los suyos. Queremos estar en ese grande día. En ese día habrá dos grupos. Grupo que levantará las manos para decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mientras habrá otro grupo que dirá, escóndenos de la presencia de aquel que viene. Yo quiero que tú puedas estar en ese grupo de victoriosos, de redimidos, porque durante todo este tiempo tú aprovechaste cada oportunidad que Dios te dio. El sueño de Dios es verte en el cielo. El sueño de Dios es tu salvación. Hay un lugar para ti allí. Mientras tanto, hoy pongámonos de parte de Dios y de su palabra. Bebamos de aquella fuente espiritual digna que es la palabra de Dios. Podamos todos los días fortalecernos en el brazo poderoso de Jesús. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos da esperanza. Porque aunque vemos los acontecimientos sucediendo en nuestros tiempos, cosas que ya estaban mencionadas en tu palabra, hoy una vez más renovamos nuestro compromiso contigo de prepararnos para que cuando regreses podamos estar formando parte de ese grupo que espera victorioso a Jesús.
Toma nuestra vida, bendice las decisiones de las personas. Permite que a partir de hoy nuestra relación contigo sea en base a tu palabra. En el nombre de Jesús.